el episodio venezolano es justamente un episodio, porque lo que está detrás de este tema Venezuela es el viejo tema de la personalidad en la historia, que muchas veces aparece borrado por conceptos ideológicos como que la historia la hacen las masas, la historia la hacen los pueblos, y queda también el gran tema de que la historia no se repite. Y conjugando este tema de la personalidad, el rol de la personalidad en la historia, con el lugar común de que la historia no se repite, yo parto de la base de que en este caso hay un personaje decisivo en lo que está sucediendo y que si bien la historia no se repite, la historia tiene padrones. Hay tiempos de paz, hay tiempos de guerra, hay tiempos de vacas flacas, tiempos de vacas gordas y tiempos de la irracionalidad. Y creo que estamos viviendo con el presidente de los Estados Unidos un tiempo de la irracionalidad que tiene paralelo con otros tiempos. Y si uno se pone a recopilar, a releer la historia, el penúltimo tiempo de la irracionalidad para mí está en los años 30. Estoy pensando en la Segunda Guerra Mundial, estoy pensando en la personalidad carismática del jefe del nacionalsocialismo, y estoy viendo cómo a veces por simetría inversa están coincidiendo muchos temas. El de Venezuela obviamente es uno, pero en los años 30 vimos la anexión de Austria, vimos el permiso diplomático para que se tomaran los Sudetes checoslovacos, los alemanes, vimos la invasión a Polonia y recién entonces se empezó a pensar que estábamos en guerra europea, no guerra mundial, cuando Estados Unidos interviene en la guerra mundial. Bueno, ahora hemos visto amenazas a Panamá, operación militar compleja a Venezuela, amenazas a Groenlandia, bombardeo en auxilio de Israel para que no tenga el arma nuclear Irán, guerra de Irán, y por mucho menos de eso, y en espacio geopolítico más acotado, ya se hablaba de Segunda Guerra Mundial. Aquí tenemos dos papas que han hablado de que estamos viviendo una tercera guerra mundial por partes, que para mí han sido los más avanzados con respecto al realismo político, geopolítico y diplomático. Por lo tanto, cuando me invita Jaime a hablar sobre el tema que va a tocar Genaro, yo digo, Venezuela fue el gran test. Y este gran test significa, naturalmente, que no todo comenzó con Trump, pero todo comenzó con la decadencia vertiginosa de los regímenes democráticos en el mundo occidental, en Europa, en América Latina, en Chile, en Venezuela. Porque uno tiene que examinar el currículum vitae de Donald Trump y tiene que darse cuenta que él surge en un momento de decadencia profunda del sistema de checks and balance norteamericano, que es nuestro modelo de la democracia representativa en Occidente, porque entre esa decadencia y el auge de la política frívola, del periodismo farandulero, se empieza a exaltar a un personaje por detalles picantes, por sus bancarrotas, por sus escándalos sexuales, por las mentiras que dice que las llama verdades alternativas, por la insolencia con que se dirige a sus pares dentro del empresariado, y porque eso le da acceso a ser una figura política, y Barack Obama lo dice en sus memorias. Desgraciadamente, dice Barack Obama, en Estados Unidos, el espectáculo es un poder político. Y del espectáculo llega a la primera presidencia, lo cual ya denota una decadencia grave de la democracia norteamericana. En esa primera presidencia hay testimonios muy notables que realmente
no han sido procesados en Chile, por ejemplo, las memorias de John Bolton, primer asesor de seguridad de Trump, que dice que era asombrosamente ignorante con respecto al manejo del Estado y que gracias a un eje de adultos que había en ese primer gobierno no se cometían chapuzas graves. Bueno, yo creo que Bolton ignoró que una de las chapuzas más graves fue ignorar su derrota frente a Joe Biden en el proceso que él quería que se reelegido y el asalto al Capitolio, del cual él alguna parte de responsabilidad tuvo. Por lo tanto, que haya sido elegido por segunda vez Trump es para mí, es para muchos analistas, un trago demasiado fuerte. Y los buenos periodistas norteamericanos así lo han dicho. Hay un libro de Bob Woodward, el famoso periodista Bob Woodward, donde revela que para Trump el miedo era el factor del poder. El miedo era lo que le daba fuerza. Y después uno más famoso todavía por los premios que ha tenido, que es Thomas Friedman, hace una descripción de todo lo que ha significado comparativamente con la historia de los presidentes norteamericanos Donald Trump, para hacerse una pregunta retórica formidable. Dice, ¿no estaremos gobernados por un rey loco? Bueno, con esos antecedentes, yo creo que Trump no solo se ha apropiado de Venezuela, está gobernando Venezuela a través de Delcy Rodríguez. Las negociaciones de Delcy Rodríguez con él, que seguramente la conocen solo los agentes secretos que actuaron en ese tema, revela que no tiene para él ninguna importancia la diferencia entre democracia y dictadura. Aún más, una lectura que para mí debe ser obligatoria para todos quienes quieren saber un mínimo de la gran política está en la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, publicada en noviembre, que como todas las cosas de Trump puede llamarse Estrategia Nacional de Trump, porque en cada párrafo importante está, como dice el presidente, la estrategia de Estados Unidos es tal. Y en ella para nada se dice que las intervenciones que se autopermite Estados Unidos con Trump poco tienen que ver con los regímenes políticos, sean democracias, sean dictaduras. Por lo tanto, esto que nos decía María Corina Machado, de que Trump iba a ser el factotum de la transición a la democracia en Venezuela, está totalmente desmentido en la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Ahora, esto repercute en Chile, obviamente. Y dentro del torpedo que yo me preparé para conversar con Genaro, hablo de las transiciones que está operando Donald Trump en su propio país y en el resto del mundo al cual él quiere afectar. Bueno, en su propio país, yo la resumo sintéticamente para efectos de esta conversación en la desfederalización de los Estados Unidos. A él no le acomoda el régimen de dispersión de poder. Él está interviniendo con los gobernadores, con los alcaldes. Está violando la Constitución. La Constitución es un referente en lo que lo favorece, no en lo que lo obliga. Y en ese sentido yo creo que el más grave de todas las transiciones que está consiguiendo los Estados Unidos es el abuso de su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ya se liberó de todos los comandantes que estaban por la obediencia primordial a la Constitución. Y hemos visto nosotros comportamientos militares de los Estados Unidos, de la Armada fundamentalmente, que nada tienen que ver con el ethos militar. Esos muertos en lanchas supuestamente cargadas con droga, nadie puede saber si eran efectivamente cargas de droga, nadie sabe por qué no los detuvieron, no los sometieron a proceso. Bueno, ahí tenemos simplemente lo que está haciendo él dentro de los Estados Unidos. Se adueñó del Partido Republicano. El que está contra él tiene una batería de millones de dólares como para decirle, mira, no tiene ningún
ningún derecho a ser reelegido, ¿no? Ninguna posibilidad de ser reelegido. Esa es la transición interna. La transición internacional está claramente para mí que es la primacía de la geopolítica y de la geoeconomía por sobre la no intervención y por sobre la diplomacia. Tenemos una irrelevancia de la diplomacia y un clivaje democracia-dictadura que está operando como a él le interesa. El sistema multilateral de la ONU para él no existe. Está formando una ONU propia con motivo de lo que sucedió en Gaza. El alineamiento de América Latina en la doctrina Monroe, como lo dice él con su ímpetu egocéntrico, la doctrina Monroe, que sea Estados Unidos nominativamente una democracia hoy día no calza, porque tampoco quiere que sean democracias necesariamente los países de América Latina. Entonces, eso para mí es un proceso muy, muy notable, y con respecto al resto de Occidente, mejor dicho, al núcleo occidental, que era la alianza histórica de los Estados Unidos, Europa, Unión Europea, la OTAN, todos sabemos cómo se burló de la OTAN. No quiso apoyar a la OTAN con respecto a Ucrania, pero ahora quiere que la apoye la OTAN con respecto al conflicto en el estrecho de Hormuz. Bueno, todo esto corrobora el temor de Friedman de que si estamos o no gobernados por un rey loco. Para Chile tiene especial importancia en cuanto a la transición internacional el control de las vías oceánicas estratégicas que pretende tener Estados Unidos de Trump. Si se bombardea el canal de Panamá, si siguen los pasos interoceánicos del cono sur abiertos, bueno, el estrecho de Magallanes, todo eso va a estar en la órbita del interés geopolítico de Trump. La transición militar, bueno, empezó por liberarse de las alianzas estratégicas de Estados Unidos, las históricas, la OTAN. ¿Qué mayor transición militar que Estados Unidos sin OTAN? Potenciar la alianza táctica con Israel. Bueno, pero no con el Israel de Shimon Peres, con el Israel de Netanyahu, que a mí me hace recordar la alianza Hitler-Mussolini, ¿no? Hay muchos paralelos de ese tipo en este momento. El fortalecimiento de la doctrina de la obediencia militar absoluta. O sea, él como comandante en jefe exige obediencia militar absoluta. En Chile la ordenanza del ejército pasó de ese tipo de obediencia militar a la obediencia racional. Hay un texto muy interesante, un debate muy interesante en el ejército chileno sobre el tipo de obediencia que tiene que tener un ejército profesional. Bueno, y esto supone también el aumento drástico de los presupuestos militares, no solo en Estados Unidos, sino que por repercusión de lo que está haciendo Trump en el resto del mundo. La transición diplomática. Bueno, hay un socavamiento profundo del etos de la diplomacia en cuanto a arte de la negociación en toda la gestión de Trump. ¿Qué ha negociado con Venezuela? ¿Qué ha negociado con Delcy Rodríguez? ¿Es negociación diplomática? ¿O es imposición? ¿O es la fuerza? ¿O es el miedo? Que el miedo es el leitmotiv de Trump. La transición económica. Bueno, la transición económica parte por una concepción económica de Trump y de sus aliados del alto empresariado tecnológico, tecnotrónico, como diría Zbigniew Brzezinski, según el cual la globalización ha perjudicado a Estados Unidos, lo ha desindustrializado. Entonces hay que revertir la globalización, ya no le importa la globalización. Ahora, en un cálculo monetario, él está deshaciendo todo un sistema de alianzas económico-militares de Occidente con respecto a los Estados Unidos. El control del Banco Central, el Federal Reserve, que ya no le obedeció el presidente y ya lo insultó, ya lo agredió. La apropiación de recursos estratégicos foráneos.
Ya no se trata de negociar el petróleo, las tierras raras, se trata de apropiárselas porque son para el interés de seguridad de los Estados Unidos. Llego a la transición jurídica. Cuando yo veo que hay gente que impugna lo que está haciendo Trump porque es ilegal, porque está contra el derecho internacional, yo digo, pero ¿en qué mundo vivimos de fetichismo del derecho si con respecto a Trump no se puede alegar derecho? Él está violando su propia constitución, por lo tanto se puso al margen del derecho internacional. Y se puso al margen porque el derecho internacional no es un derecho completo, no tiene el poder de coerción del derecho internacional. La coerción la tiene él. Bueno, en definitiva, yo creo que, y aquí hay una cosa muy curiosa, cuando Samuel Huntington en el año 1983 publicó su ensayo en Foreign Affairs, El clash de las civilizaciones, entre interrogantes, o si puede haber una guerra de civilizaciones, dejó muy claro que el futuro que él preveía era the West versus the rest, Occidente contra el resto del mundo. Se suponía que para eso, y lo dice Huntington, Estados Unidos tenía que consolidar la más férrea alianza con sus aliados europeos y con América Latina, que la consideraba como otra civilización. Bueno, nada de eso existe. Hoy día, si ustedes releen el discurso de toma de posesión de Trump el año pasado, se encontrarán con que el America First, que para mí equivale al Deutschland über alles, ¿no? El America First significa la conquista de las estrellas, porque así finaliza su discurso. Plantaremos la bandera norteamericana en Marte. Y esto en una alianza que ya no es política, ya no tiene que ver con derechas, con izquierdas. Esto con una alianza del más alto nivel tecnotrónico, con Elon Musk, con los grandes empresarios de la alta tecnología. Es decir, ha dejado obsoleto a Huntington. Él está actuando en estos momentos aislando a Estados Unidos y creyendo que eso corresponde al histórico aislacionismo estratégico de Estados Unidos.